público y el sector privado sobre promover el trabajo remoto. Vamos a hablar con Lidia Vilches, ella es abogada laboralista. ¿Cómo está, Lidia? Buenas tardes. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Economía para Todos. Primero, quiero que nos ayudes a poder definir o conceptualizar esas palabras, ¿no? El trabajo remoto y el teletrabajo. ¿Son lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? Porque las personas suelen confundir estos dos términos. Sí, de hecho, esa es una pregunta clave. Esa es una de las preguntas que siempre nos hacemos. Y el teletrabajo es una modalidad de contratación. Es una modalidad de contratación preexistente al estado de emergencia, a la pandemia. Y lo que establecía era la posibilidad de acordar por convenio entre trabajador y empresa, modificar el lugar de la prestación, el lugar donde se trabaja, y establecía una serie de obligaciones, porque está vigente, una serie de obligaciones para ambas partes. Entre ellas, que el empleador asuma ciertos costos que impliquen para el trabajador hacer el trabajo en casa. El trabajo remoto no. El trabajo remoto surge a raíz de la pandemia, está vigente hasta julio de este año y lo que establece es que el empleador unilateralmente comunica el cambio de lugar de trabajo y no se establece una obligación de asumir los costos que supone esta prestación desde casa. Ajá, es decir, el Internet, por ejemplo, lo paga el trabajador y más no el empleador. Lo que dice la norma sobre el trabajo remoto es que las partes establecen o definen quién va a asumir los costos, con lo cual puede ocurrir en algunas empresas que la empresa decida asumirlo, lo asuma el trabajador o vayan en determinada fracción, digamos, una parte lo asume la empresa, una parte lo asume el trabajador. Pero el problema es que la ley no establece una obligación, con lo cual en la práctica la gran mayoría de trabajadores asume, correcto. Ajá. Ahora, esto es muy importante porque algunos se preguntarán, ya, pero ¿y quiénes van o podrían trabajar en trabajo remoto? Cuando hablamos del sector público o del sector privado, ¿quiénes estarían dentro de estas, digamos, de estas prerrogativas? ¿Qué características se tienen que cumplir para poder trabajar? Ayer y ahora es un pedido, es una exhortación, no hay una norma que nos obligue a volver al trabajo remoto en la forma en que empezó en marzo del año pasado. Lo cierto es que las reglas del trabajo remoto se fijaron en ese momento y lo que dicen es básicamente que en aquellas posiciones, en aquellos trabajos que por su propia naturaleza permiten ser realizados fuera del centro de trabajo, se hagan en casa. Obviamente, un operador de una fábrica, un trabajador agrario, un minero, no puede hacer trabajo remoto porque las instalaciones, la maquinaria, los implementos físicamente están en el centro de trabajo. Todas las demás actividades sí se pueden realizar o sí deberían poder realizarse de manera remota. Si no se pudiera trabajar de manera remota, lo que decían las normas del inicio del estado de emergencia es que se debía otorgar una licencia con goce de haber compensado durante el tiempo de la emergencia nacional. Esa obligación así categórica no se ha establecido ahora, con lo cual es una prerrogativa finalmente o un buen deseo que establece el gobierno para que las empresas lo consideren para los trabajadores que ya habían vuelto a trabajar presencialmente. Lidia, he estado escuchando y leyendo también algunas posturas de algunos abogados laboralistas que mencionaban, incluso pedían al gobierno que el trabajo remoto tenga el mismo marco que tiene el teletrabajo, de tal manera de que no se esté prorrogando, sino que sea un marco establecido y no dependiendo o no depender de los decretos de urgencia. ¿Coincides con ese punto? ¿Cuál sería el beneficio en ese caso para los trabajadores? Lo que pasa es que el trabajo remoto está amarrado o ha venido amarrado durante mucho tiempo a la emergencia, luego se prorrogó, ya no amarrado a la emergencia, entonces lo que pasa es la preocupación que tú trasladas, que hay mucha incertidumbre, puede que mañana salga una norma y alguien que ha estado trabajando remoto, pasado mañana tiene que volver a su oficina o a su centro de trabajo. Lo que tendría que ver es un régimen, no como el teletrabajo, porque el teletrabajo era muy rígido, no había teletrabajadores casi en el Perú. El trabajo remoto funciona, hay que reglamentarlo mejor. El empleador tendría que asumir una porción del costo que implica trabajar desde casa, algunas reglas complementarias con mejor fiscalización en seguridad y salud, el tema de la jornada de trabajo y la desconexión digital. Esto tendría que estar en una norma, en una sola norma y no los abogados tener que ir reconstruyendo por todos lados para ver qué es lo que hay que hacer. Claro. Ahora, cuando tú mencionas, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de salud,
sabíamos, por ejemplo, que cuando una persona se accidentaba dentro del horario de trabajo, recibía cierto apoyo por parte de la empresa. ¿Qué pasa con el trabajo remoto? Es decir, estoy en mi horario de trabajo, estoy en mi casa, me accidento, qué sé yo. ¿Quién corre ahí con los gastos? Ese tema es bien sensible, Valeria, porque yo podría haberme accidentado aquí, sentada en mi computadora, hice un mal movimiento, me paré y me caigo, y esto se calificaría como un accidente de trabajo porque estoy en mi lugar de trabajo. Si me caigo almorzando con mis hijos, claramente eso no es un accidente de trabajo. Eso no está claramente delimitado. Lo que dice la norma, que es de marzo, es que cuando ocurre un accidente de trabajo, el trabajador notifica al empleador, le avisa, oye, me he accidentado, me he fracturado el brazo, y el empleador le indicará cómo proceder. Eso es lo que dice la norma. Con lo cual, lo que debería pasar es que se gatille un procedimiento de investigación y se tendrá que confiar en la palabra de los trabajadores, que habremos dicho la verdad, o se identificará que de repente hay inconsistencias y ahí se determinará la responsabilidad de ambas partes, ¿no? Entonces, lo ideal sería, y por lo que hemos estado conversando, Lidia, es que si es que el gobierno está impulsando el trabajo remoto en el sector público, en el sector privado, las reglas de juego estén claras ahora, que se pretenda que sea, digamos, de manera permanente. Correcto, porque al día de hoy, si en mi empresa ya la gran mayoría de trabajadores, con todas las medidas, los protocolos y todo lo que se establece, ya volvieron a trabajar presencialmente, con aforos reducidos o de la forma que hemos identificado para poder volver a trabajar, no hay ninguna disposición que me obligue a devolver a los trabajadores a casa. Porque lo que se ha hecho, y entiendo que es un tema que para articular el tema de salud con economía, seguramente, lo que se ha hecho es una exhortación, un pedido, un ruego de que la gente vuelva al trabajo remoto, pero eso no es vinculante, eso no es una ley. Ahora, ¿has visto, digamos, cuáles son las principales trabas? Porque, a ver, lo que muestra la evidencia, Lidia, es que está funcionando, ¿no? Que estos mitos de que trabajar a través de esta modalidad de trabajo remoto bajaba la productividad, hemos visto que no sucede así, que incluso la productividad en algunos trabajadores ha aumentado. ¿Cuáles son las principales trabas que debería mejorar el gobierno para que el trabajo remoto pueda escalar en la medida que ellos pretenden hacerlo? Es que no hay un tema de incentivos aquí, Valeria. Lo que tendría que haber es una regla. Así como la hubo en marzo, como la hubo en abril, que se dijo claramente, trabajo remoto o licencia con goce. Ahora se tiene mucho reparo en el tema de la licencia porque ya nos vamos por un año de licencia con goce para los trabajadores, por ejemplo, de grupo de riesgo, y eso ya es insostenible y muchas empresas se han quebrado. Entonces sí hay que encontrar un equilibrio y el marco normativo, las reglas que se aprueben tendrían que considerar la posibilidad, por ejemplo, y yo sé que es una medida impopular, pero en aquellas actividades que ya han tenido licencia con goce, que todavía el trabajador no puede volver a trabajar, por ejemplo, una licencia, una suspensión, una licencia sin goce por determinado periodo. Porque ahora tenemos casos de trabajadores que van ya 9 o 10 meses cobrando una remuneración sin haber podido volver a trabajar, y eso me imagino que frena mucho que el gobierno saque una norma que obligue a una licencia con goce, porque ya las empresas están muy golpeadas y los trabajadores tampoco quieren seguir en licencia con goce porque están acumulando una deuda. Entonces, el equilibrio es fino, es difícil de lograr, pero si no hay una regla equilibrada, lo que va a pasar es que quien pueda volver a trabajar presencial va a seguir trabajando presencial y quienes sean más conscientes de la segunda ola o estén teniendo impacto, devuelvan a sus trabajadores a casa. Ahora, podemos coger, digamos, Lidia, en ese punto, algunos ejemplos de América Latina. ¿Qué están haciendo los países vecinos, por ejemplo, en el tema del trabajo remoto? ¿Cómo están innovando? ¿Qué cosa podríamos copiar y lo podríamos aplicar aquí, teniendo en cuenta que la informalidad, por supuesto, en el plano laboral es demasiado alta? Sabes que curiosamente Perú fue uno de los precursores. O sea, a diferencia de lo que pasa en otros temas, que nosotros copiamos casi regímenes completos, el tema de trabajo remoto, porque nosotros tomamos el aislamiento absoluto de manera mucho más rígida que otros países han mirado la experiencia de Perú. En Argentina, en Chile, en Colombia, en Argentina, por ejemplo, está regulado el tema de la desconexión digital, en Uruguay también, pero han sido normas muy posteriores a las nuestras. Entonces, nuestras normas lo que necesitan en cuanto al tema de trabajo remoto es sistematicidad, que haya una norma, la ley del trabajo remoto, que diga todo lo que se tiene que decir al respecto
porque de lo contrario, como te decía antes, tenemos que ir reconstruyendo pedacitos de normas que han ido quedándose en el tiempo. Por supuesto. Y ahora, como dice la Premier, nos está pidiendo que lo hagamos, pero si no hay una regla, muchas empresas no van a poder soportarlo o no lo van a querer hacer. Sería ideal entonces que haya luces un poco más claras de lo que se pretende hacer entonces con esa modalidad de trabajo. Lidia, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde, muy gentil. Lidia Vilches, abogada laboralista, que nos ha acompañado esta tarde explicándonos el paso a paso y qué es lo que debería hacer el gobierno en el tema del trabajo remoto. Ahí hay tarea entonces pendiente. Nos vamos nosotros inmediatamente a una pausa, regresamos con más aquí en Economía para Todos.